que la próxima pueda estar presente. Vamos a ir a la escritura, ¿qué le parece? Vamos a ir a la escritura en Lucas capítulo 19 y versículo 1, 2 y 3. Es un pasaje bien conocido. Si usted le pregunta a alguno de los niños que han crecido en la iglesia, le va a contar la historia de Zaqueo. Pero yo creo que tiene algo que enseñarnos la escritura, ¿verdad? Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la estatura, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Puede sentarse, por favor, hermano. Cuando conocemos a alguien, siempre, y que vamos a relacionarnos con ellos, con esa persona, un amigo, quién es, dónde vive, en qué trabaja, son las preguntas más básicas que hacemos en relación a eso. Y quisiera yo aplicar algunas de estas preguntas a este personaje llamado Zaqueo, que en sí es un hombre marcado por su historia. Yo lo comenté hace un momento, es tan famoso en las iglesias y en las escuelitas de verano y en las clases de niños, y hasta coro tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan del coro? ¿Quién se sabe el coro? Para pasarlo acá al frente, que lo cante con tu y mímica. Zaqueo. Allá sí, está desafinado. Ellos son los mayores de la iglesia. Muy bien. Dígale que se lo enseñen nomás que entonado. ¿Está bien? Muy bien. Primero que nada, bueno, ay Dios. Primero que nada, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo es un judío que, viendo el pasaje, nos damos cuenta que tiene una crisis de identidad. Su nombre significa puro o inocente, cosa que no era. Su vida no refleja nada de eso. Él era un hebreo, pero no practicante. Era un hombre que tenía posición, era rico, era una persona de autoridad en Jericó, pero muy falto de moral. En sí mismo la sociedad era rechazado. Es muy interesante que en la ciudad de Jericó, en la entrada de Jericó todavía está el árbol donde dicen los guías de turistas que se subió Zaqueo. Allí dicen, se para el camión y dice, aquí se subió un hombre bajo de estatura. ¿Quién es Zaqueo? Un judío no practicante. ¿Dónde vivía Zaqueo? Zaqueo vivía en una ciudad que se llamaba Jericó. Y Jericó tiene su propia historia, una historia muy complicada, difícil, porque se opuso al propósito y al plan de Dios cuando Israel venía conquistando o camino a la tierra prometida. Jericó fue una de las primeras ciudades amuralladas de aquel entonces. Se sentía segura, se sentía indestructible. En otras palabras, se puede decir que cuando fue tomada por Josué, ofreció cierta resistencia, pero finalmente fue Dios quien les dio la victoria. Y cuando se consuma la victoria, dice que Josué hizo una declaración y puso una maldición sobre la ciudad. Maldito el hombre que reedifique esta ciudad y aquel que ponga los primeros cimientos o rehinchidos. Es interesante porque tengo la seguridad que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría vivir en una casa maldecida o en una casa embrujada, para que mejor me entienda. En el barrio donde yo crecí, en el sector sur, había una casa grande que nunca se habitó. Y dice la leyenda que ahí les calaban las cobijas y cosas de esas. Y siempre estaba la casa desolada. Al último la destruyeron y hicieron apartamentos. Es impresionante que un judío devoto se atreviera a vivir en una ciudad como esa. O sea, en otras palabras, él siempre iba contra
lo establecido, contra todo lo que, vamos, contra aquello que representaba a Dios, si se puede decir. ¿A qué se dedicaba entonces Zaqueo? El oficio de él era cobrador de impuestos. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos cobren impuestos. No nos gusta que nos cobren las placas, no nos gusta que nos cobren el predial. Pero cuando vamos y examinamos, podemos deducir que Zaqueo era un hombre ambicioso, pero a la vez exitoso. Pero en cierta forma era un hombre solitario. Tenía dinero, pero no tenía paz. Tenía autoridad, pero no tenía aceptación. Tenía posición, pero no tenía propósito o una razón para vivir. ¿Pudiera usted ser una persona exitosa y no tener una razón para vivir? Y al final de los días usted darse cuenta que vivió de una manera vana. La realidad es que hay personas así, que pueden tener una gran familia, una gran casa y una gran cuenta de bancos y sentirse infeliz. Vamos, sentirse vacíos. Y es Jesús quien nos da a nosotros entonces una razón para vivir. Estemos donde estemos, la realidad de las cosas que en Él somos plenos. Zaqueo en sí mismo es una contradicción, conocido en su comunidad por su posición, publicano, un representante de Roma. En otras palabras te lo voy a decir, un representante de una nación enemiga que estaba enseñoreándose entonces, vamos, de su nación. Era quien se encargaba de recolectar los impuestos. Y nada más para que se dé una idea, en la agricultura, en el plano agrícola, lo que se sembraba, el 20 al 25%, Roma lo tomaba. Si usted iba a usar una carretera, un puente o algo parecido, Roma le cobraba. No crea que las casetas de peaje es una onda nueva, sino Roma lo estableció. Y de esa manera podía entonces mantener un gran ejército y tener grandes conquistas porque tenía recursos económicos. Pero ¿cómo se describe esa persona? La escritura lo describe como un hombre ambicioso, pero cuando en su complexión se dice que era un pequeño de estatura. Yo no sé si usted sabía que los mexicanos, el promedio de altura de los mexicanos, el estándar es de 1.70. Los de 1.70 hacia abajo son chaparritos, hermano. No, eso es lo que dicen las estadísticas. Y las mujeres de 1.56. Así que si usted mide 1.56 hacia arriba, pues es de los grandes de Chihuahua, ¿no? Pero la grandeza no está en la estatura, sino está en nuestras actitudes. Napoleón lo dijo de otra manera. Napoleón le dijo, la estatura de un hombre se mide de la cabeza hacia el cielo. En otras palabras, como él era bajo de estatura, decía, yo soy más grande que ustedes. Pero esto es interesante. A partir de esto vamos a explorar el pasaje que nos enseña grandes verdades, sobre todo acerca de la gracia de Dios. Que un encuentro con Jesús siempre transforma vidas. Llama mi atención mucho que la agenda de Jesús decidió pasar por la ciudad de Jericó, una ciudad que había sido maldecida, pero que ahora iba a ser bendecida. Una familia que ha tenido muchos problemas, pero que Dios está pensando en bendecirla. Una persona que ha fracasado una y otra vez, pero Dios tiene planes de bien y no de mal. Jericó era una ciudad con una mala reputación para los judíos piadosos, se puede decir. Que cuando Jesús llega, se dicen, según se calcula, que había alrededor de 5,000 personas lo que lo habitaban. Tal vez como una de las colonias de esta ciudad, 5,000 personas solamente. Pero Jesús llega, oye, y dice que en la entrada de Jericó estaba un hombre que se llamaba Bartimeo. Eso está en Lucas capítulo 18. Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego de nacimiento. Dice que entonces Jesús sana a aquel ciego. Aquel hombre se levanta, yo creo que usted conoce el pasaje, se levanta y empieza a clamar, empieza a gritar y empieza a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé
Si usted y yo hubiéramos hecho algo parecido en medio de nuestra necesidad, clamar a gran voz y decirle, Señor, te necesito. Él sabía que era su única y tal vez su última oportunidad. Aquel invidente tenía una visión clara, que Jesús podía sanarlo, que Jesús podía devolverle la vista. Y dice que algunos de los discípulos le dijeron, ya calla Bartimeo, no molestes más al maestro. Y es entonces que Jesús se detiene y lo manda a traer y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y esto es muy interesante, porque era obvio que era ciego, pero le pregunta, porque ¿por qué le pregunta a Jesús? No lo sé. Tal vez porque hay ocasiones que somos muy singulares, queremos que Dios nos dé riqueza, pero que no, y estamos enfermos o cosas como esas en un momento dado. Pero el punto es que este hombre es sano. Y aquel hombre se volvió entonces como la publicidad que explota dentro de Jericó. Un pueblo pequeño de 5,000 personas, una multitud llegando y en unos cuantos momentos, de boca en boca, no había televisión, no había internet, no nada de eso. Es entonces que eso se volvió un gran tumulto, hermanos, y que llegó hasta donde estaba Zaqueo, no sé si en su oficina o en su casa, no lo sé. Simplemente es sorprendido por lo que escucha, que un rabino, que un profeta está visitando Jericó, que Bartimeo el ciego, oye, ahora no lo es, que está sanado, en otras palabras. Y es entonces que despierta esa curiosidad por conocerlo, por verlo, vamos. Se sorprende cuando sale en busca de Jesús, que no eran unos cuantos, que era una gran multitud. Yo me atrevo a pensar que tal vez la mitad del pueblo. La fama de Jesús había crecido impresionantemente porque él sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos, qué sé yo, en otras palabras. Siempre que hay un hecho sobrenatural, va a impresionar. Me refiero a hechos sobrenaturales que vienen de Dios. Va a impresionar a las familias, a las personas y en algún momento dado hasta a las comunidades. Pero había un problema que usted y yo lo sabemos, que lo leímos, dice que era un hombre bajo de estatura. Vamos, es entonces que tal vez lo intentó, pero y pidió permiso y no le dieron oportunidad. Y esto me hace pensar a mí en una verdad, que hay barreras que nos impiden ver a Jesús. Hay barreras que nos impiden ver, no tal vez en el aspecto como Zaqueo, pero ver la gracia y el favor de Dios. Así dice el texto, procuraba ver a Jesús. Zaqueo no solo tenía curiosidad, sino que ya se había despertado algo que estaba adormecido en su corazón, hambre de Dios. Vamos, pero se encontraba con barreras reales. Primero que nada, barreras personales, su pequeña estatura que no alcanzaba a distinguirlo, a verlo, era bajo. Vamos, su limitación natural. Hoy muchos no buscan a Dios porque dicen, o no sirven al Señor porque dicen, no tengo talentos. No sé, siempre existe un pretexto cuando volteamos vernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros dones. Algunos dicen, yo tengo fobia escénica, yo jamás me atrevería a pararme en una multitud y empezar a predicarles. Oiga, pero créanmelo que en el sentido de la fe es Dios quien capacita, es Dios quien levanta, es Dios quien da dones, es Dios que quita los temores, es Dios quien levanta, sea su nombre glorificado para siempre. ¿Sabe qué me gusta de este hombre? Déselo pero bien dado, hermano, al Señor. Déselo bien dado ese aplauso, si se lo va a dar. Zaqueo nos enseña algo poderoso, que no dejó que lo detuviera los impedimentos, que no se rindió. ¿Cuántas veces nosotros en la vida y en la fe, hermano, nos hemos rendido porque hemos encontrado pequeños impedimentos o grandes impedimentos? Y muchas veces nos hemos dado por vencidos aún antes de comenzar una empresa, un negocio, un ministerio, un camino de fe, si se puede decir. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos auto boicoteamos, podemos decirlo de esta manera, porque volteamos a vernos y decimos, no tengo capacidad, no tengo carisma, no tengo don.
o no tengo talento, o no tengo dinero, que es lo más común, pero tienes habilidades, tienes manos, tienes capacidad, tienes a Dios y con Él es suficiente. Sea su nombre glorificado. Dije que Dios es bueno. Dios es bueno. Estoy hablando de impedimentos o barreras. Se encontró con barreras de tipo social, se puede decir. La gente literalmente le estorbaba. Vamos, todos querían estar cerca, querían estar en primera fila. Oye, es impresionante. Y Bartimeo, aunque era importante, simple y sencillamente en la multitud era uno más. Cuando iban a su oficina era Bartimeo. El jefe de publicanos aquí en la calle era uno más entre los demás. Oye, todos querían escuchar a Jesús, todos querían ver a Jesús. Y esto es impresionante porque en ocasiones nos encontramos en la vida y en la fe con barreras de tipo social, una cultura que no acepta, oye, el mensaje de Jesús, una cultura que duda del poder de Jesús, una cultura que es contraria a los principios. Me refiero a lo que está externo. Vamos, que en ocasiones puede influenciar en nuestra forma de pensar y aterrizarnos o por lo menos paralizarnos, si pudiéramos decir. Pero voy más allá. Existe otro tipo de situaciones que enfrentas, Zaqueo, barreras internas, su reputación. Vamos, había ya hecho toda una carrera a precio de su reputación. Oiga, permítame decirle que en algún momento dado lo que más puede afectar a un ministerio es su reputación, su forma de que cómo la gente lo perciba, lo ve y cómo se expresan de él en algún momento dado. Es entonces que Zaqueo está solo ante esta situación y se atreve a hacer algo que a lo mejor muchos de nosotros no lo haríamos. Buscar un lugar de altura para verlo. Y yo veo aquí algo interesante, por lo menos Jesús se anticipa, y esto yo lo aprendo de Zaqueo, porque en ocasiones somos demasiado pasivos para buscar o encontrar aquello que Dios tiene para nosotros. Nos mantenemos quietos o parados y otros pasan y decimos cómo lo hizo, cómo lo logró. Simplemente se anticipó. Y si usted le pregunta a un gran negociante qué es lo que, independientemente del asunto de su fe, cómo es que usted ha llegado a ser tan próspero, va a decir, me ha anticipado a los tiempos. Y si usted le pregunta a un boxeador por qué tiene el campeonato, le va a decir, es que me anticipé y le di un gancho al hígado y un jab y me lo noqueé. Algunas mujeres no saben de lo que estoy hablando. Le dio un buen golpe, simple y sencillamente. Estoy diciendo entonces que Zaqueo se anticipó, calculó, por aquí tiene que pasar Jesús y yo quiero verlo. ¿Sabe qué se me hace interesante? Que tenía por lo menos anhelo de conocerlo. Nunca se imaginó que ese día él podría tener entablar una plática y, ¿por qué no?, recibirlo en su casa. Jamás se imaginó eso. Él se conformaba con lo mínimo y Jesús estaba pensando en lo máximo. Yo pregunto, ¿cómo son nuestros pensamientos? Porque en ocasiones son nuestros pensamientos los que limitan nuestro crecimiento. Ahí se lo dejo para reflexionar. Es interesante. Vemos entonces que se atreve a subir a un árbol y se requiere dejar el orgullo y la vergüenza. Vamos, no me imagino yo, discúlpeme que le diga, no, a un presidente municipal, a alguien intentando subir, encaramarse en un árbol o subirse para conocer a alguien. Simplemente lo haría de otra manera. Te recibo en mi oficina, ven, oras por mí o cosas como estas. Estoy diciendo que Zaqueo sabía que era una oportunidad única como lo era Bartimeo, en otras palabras. Era una persona influyente, era un publicano visto como un traidor y también como un pecador. Subirse a un árbol no era digno de su posición social, se puede decir, pero decidió hacerlo. En otras palabras, dejó a un lado su orgullo. Fíjese, hay veces cuando hablamos de este tipo de cosas, que hay impedimentos internos. Oye, porque hay personas que prefieren más su estatus que su comunión con Dios. Hay personas que prefieren
el reconocimiento público que la intimidad o ser amigos o tener una relación o ser cristianos en esencia, para que mejor me entienda. Vamos, permítame decirle que todos en la vida y en la fe vamos a enfrentar obstáculos tarde o temprano y aún más hasta crítica. Llama mi atención que mientras Zaqueo está intentando subirse, Jesús sabía que estaba allí. Jesús ve lo que otros no ven. Ellos veían a un publicano, un hombre avaricioso. Él ve a una persona con una gran necesidad. Oye, la comunidad lo ve como un traidor, un corrupto, un indeseable. Oye, Jesús lo ve como un hombre necesitado, con un corazón disponible. Vamos, que Dios puede hacer algo en su vida. Jesús no ignora su condición de pecador. Vamos, simple y sencillamente, al final del mensaje o al final de esta entrevista que tiene con él, hace una declaración interesante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. En otras palabras, si estamos perdidos en delitos y pecados, Jesús es nuestro Salvador, nuestro restaurador, nuestra esperanza. Creo que Dios ha visto nuestra condición y es por eso que descendió del cielo. Ahorita hablamos un poquito sobre eso. Es impresionante que Jesús conoce todas las cosas y no hay nada oculto delante de sus ojos. Ya la Escritura dice que Jesús lo llama y lo llama por su nombre. No le dijo, tú, sino le dijo, oye, Zaqueo, en otras palabras, desciende del árbol, bájate de ese lugar, y dice, y va más allá, pero me detengo un poquito. Supo que estaba allí. Sabía que estaba ahí y Él es quien toma la iniciativa. Oye, Él sabe cómo estamos y Él sabe dónde estamos. Él sabe lo que estamos viviendo en este momento. A lo mejor estamos viviendo momentos complicados en nuestra vida. A lo mejor estamos viviendo situaciones de dolor en nuestro corazón. Pero el Señor sabe nuestra condición y Él promete, oye, estar con nosotros todos los días. Y Él promete sustentarnos, levantarnos, ayudarnos, bendecirnos. Sea su nombre glorificado para siempre. Es Dios, es Jesús quien toma la iniciativa de buscar a este hombre. En la agenda estaba Bartimeo y en la agenda estaba Zaqueo. En otras palabras, en la agenda de Dios estaban estos dos personajes y en la agenda de Dios también estás tú. A lo mejor tú dices, yo ya soy cristiano de muchos años. Dije que en la agenda de Dios estás tú. Porque Dios quiere activar algo en tu vida. Dios quiere levantarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere promoverte. Eso es la especialidad de Dios. Sea su nombre glorificado. Dios es bueno. Lo llama por su nombre, no por su apodo. De seguro tenía un buen apodo, porque los mexicanos latinos somos muy buenos para eso. Un día me llamó la atención que me dice un muchacho, un joven de la iglesia, de otra iglesia, no de acá, muy lejos de aquí. Me dijo, ¿no ha visto al Peso? Dije, ¿cuál Peso? Y luego ya dijo el nombre y yo me quedé pensando, ¿por qué le dicen el Peso? Porque antes el peso mexicano traía José María Morelos y Pavón ahí en la monedita y el muchacho estaba igualito a él y por eso le decían el Peso. Así somos. Somos singulares. Somos únicos. Hablo como cultura, en ese sentido estoy hablando. Lo llama por su nombre, sabe dónde estás y cómo estás. Es impresionante cuando Dios se acerca y se hace presente y extiende su mano y dice, quiero obrar a tu favor. Y eso es hermoso. Y es entonces que Jesús toma la iniciativa y le dice, es necesario que yo more o vaya a tu casa este día. Parece como un
autoinvitación, en otras palabras, como Jesús está diciendo, siento urgencia. Y la frase en sí mismo, denota urgencia, tengo urgencia, vamos. Y yo meditaba en este aspecto de que el cielo siempre tiene urgencia divina por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. En otras palabras, Él quiere estar presente, Él quiere hacer algo. Vamos, Él quiere visitar tu casa. Y hay veces no lo hemos visto desde ese punto. Cuando hablo de visitación, hablo de consolación, hablo de refrigerio, hablo de lo que solo Dios puede hacer, hablo de paz, hablo de gracia y de esas cosas. La casa en este sentido representa nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros hábitos ocultos, nuestra familia. Vamos. No se trata solo de ver a Jesús a la distancia, sino tenerlo cerca, tener una relación con Él verdadera, recibirlo. Seas muy bienvenido, sea tu nombre glorificado. El problema es que en ocasiones hay áreas que nosotros tenemos delimitadas. Aquí no puedes entrar, vamos. Jesús desea ser el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras decisiones, sobre todas las cosas. Él desea ser el Señor nuestro. Puede decir, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi libertador. Sea su nombre glorificado para siempre. Dije que Dios es bueno. Es interesante que Zaqueo responde de inmediato con gozo a la propuesta de Jesús y se adelanta a ir a preparar para recibir a Jesús en su casa. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso es lo que dice el texto. No dudó, no negoció, descendió, no rechazó, no pospuso. No le dijo, será después. Oye, permítame decirle que las oportunidades de Dios son únicas y debemos de tomarlas en este sentido. Pero eso causó un revuelo en la comunidad porque muchos se percataron de que Jesús iba a la casa de un pecador. En otras palabras, ¿cómo es que Jesús va a entrar a casa de Zaqueo? Yo creo que no tiene discernimiento. En otras palabras, oye, no te sorprendas entonces de que la crítica siempre va a estar presente. Órale. Hay veces estas como que le quieren jugar a uno mal. O alguien me está queriendo llamar, pero no creo que sea el Señor, ¿verdad? Es interesante. Dice que la gente empezó a murmurar y a decir, bueno, ¿por qué Jesús está entrando a esa casa? Y es entonces que aquel hombre, oye, después de escuchar todos los comentarios y evaluar todas las circunstancias que están en el entorno y que en cierto sentido están poniendo en el foco de atención a Jesús como alguien que no tiene discernimiento o algo parecido, es entonces que él se levanta. Y puesto en pie, eso es lo que dice el 19:8, el versículo. Puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A lo mejor hemos leído muchas veces ese pasaje, pero me llamó mucho la atención a mí algo. Número uno, que estuvo dispuesto a dar la mitad de su riqueza. La mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, en otras palabras, y me imagino que había bastantes en esa ocasión. Hace años atrás aquí teníamos un ministerio que dábamos pan frío, una empresa nos regalaba pan frío, y me llamó, se me hizo muy singular lo que empezó a suceder. Hay veces venían 20, 30, 10 personas, pero al último, hay veces la camioneta que traía el pan tardaba hasta 1 hora o 2 horas, y lo que nosotros podíamos darle y repartido entre los que estaban era una bolsita, y la gente se esperaba 1 y 2 horas por recibir una bolsita de pan. Y llegó el momento en el que había esta cuadra, era por las mañanas, 2 días a la semana, oye, y se estuvo haciendo por muchos días,
por mucho tiempo, hasta que ya no llegó esa ayuda o no, la cancelaron, siempre se le dio a las personas necesitadas. Pero lo que yo vi fue que fue creciendo, que fue creciendo y que fue creciendo. Estoy diciendo que Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros, gente necesitada. Oye, y aquel hombre sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y dijo, a los pobres le doy la mitad de mis bienes. Pero la segunda cosa que él dice, oye, es muy interesante. Y si alguno he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Oye, 4 veces más. Zaqueo no fue presionado por Jesús. No le dijo, tú tienes riqueza y debes de darlo a los pobres y debes de hacer justicia, en otras palabras. Oye, existía una ley en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 22, que se le llama la ley de la restitución, que cuando una persona robaba y lo sorprendían, entonces, en lugar de meterlo a la cárcel, tenía que pagar 4 y hasta 5 veces lo que robaba. Si robaba una oveja, tenía que regresar la que se robó y 4 más. Si se robaba un buey, dice que tenía que regresar ese buey y 5 más. En otras palabras, quedaban en circunstancias. Esto se me hace muy interesante, que dijo Zaqueo, 4 veces voy a repartir aquel que yo haya defraudado. Esto es muy interesante. Hace muchos años, cuando yo leí este pasaje de la ley de la restitución, me quedé meditando acerca de esta verdad, que no solo se trata de pedir perdón a Dios, sino de restituir el agravio a la persona que hemos ofendido. No sé si me expliqué, porque es muy fácil pedirle perdón a Dios, pero como es difícil poder acercarnos y decirle a alguien, he estado hablando mal de usted, o yo colaboré para que usted lo despidieran de la chamba, cosas así, o yo participé solapadamente o ahí, yo participé en alguna tranza y ir a esa empresa y decir, me robé esta. Yo escuché un testimonio que se me hizo muy impresionante. Un hombre que había estado participando en robar en la empresa, cuando regresa, oye, cuando se convierte, él va y confiesa y le dice al dueño de la empresa, le he estado robando por tanto tiempo, ahí están mis ahorros, en otras palabras, lo que tengo es suyo. Y él esperaba que le decían, te vamos a despedir y te vamos a dejar la cuenta en ceros. Y el gerente volteó a verlo y le dijo, te vamos a dejar el dinero en la cuenta y queremos que te quedes porque necesitamos personas honestas y justas entre nosotros. Le voy a decir cuál es el problema que tenemos como familia. Familia en la carne, el pecado de familiaridad. Que en ocasiones no restituimos la honra a quien debe de honrarse en nuestra casa y menospreciamos a los que están cerca de nosotros. Llámense papás o llámense hijos o llámense hermanos o como se llamen. Se quedaron muy serios, hermano. Véngase, hermano Meni, por favor. Vamos a cantar una de gozo acá. Ya que, eso. Yo creo que nosotros, muchos de nosotros, ya cristianos, nos hemos sentido redargüidos ante una acción injusta que hemos cometido. Y ese es el punto. Pero muchos de nosotros no hemos ido más allá y nos hemos detenido. Zaqueo se levantó y pudo ver a la cara a todos. Y dice el corito, y Zaqueo se arrepintió. Pregunto, ¿habrá alguien que tenemos que aplicar la ley de la restitución? Si soy patrón, ¿estoy siendo justo con ellos?
Si soy empleado, estoy rindiendo como debía de rendir, porque en ocasiones pasa un fenómeno, ¿no? Te hago como que te pago y tú haces como que trabajas. Y ese es un círculo que hay veces no deja que nadie avance, hermanos, en la vida y en la fe. Aquel hombre entendió todas estas cosas cabalmente y quería estar bien delante de Dios. ¿Cuánto le quedó en la cuenta? No sé, hermano. No lo dice. Y es Jesús, hasta ese momento Jesús había estado serio, callado, en otras palabras. Y dice el versículo 9, 19, dice: hoy la salvación ha venido a esta casa. Porque el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiere que le diga una verdad? Todos los que estamos aquí, antes de ser cristianos, estábamos muertos y perdidos en delitos y pecados, atrapados en tantas cosas, sujetados en la mentira, en la opresión, qué sé yo, en la envidia, en el orgullo, en esas cosas que no nos dejan avanzar. Allí estaban, ahí el Señor nos rescató. Él fue hasta allá. Me llama mucho la atención que el Señor no solo pensó en Zaqueo, y yo creo que así debemos de pensar nosotros, sino pensó en su casa. Hoy la salvación ha llegado a su casa. Porque Dios, cuando está pensando no solamente en Meni, en Armida, en Karina o en José Luis. Está pensando en la casa de Meni, en la casa de Armida, en su casa, en mi casa. Porque el reino de Dios se establece para bendición de familia. Sea su nombre glorificado. Fíjese, y se lo voy a decir: si una persona es salva, qué bendición, pero cuando una familia es salva, impresionante. Y mayormente si el líder de la casa, el hombre de la casa se convierte, oye, según las estadísticas dice que va a tener más impacto en su familia, el 60 y tantos %. Vamos, van a ser tocados, impresionados por el testimonio de un hombre que ha recibido a Jesús en su casa, a diferencia de una mujer que es un poco menor, tal vez por la influencia, por lo que representa o lo que usted quiera, pero esa es una realidad. Volvemos al punto. El Señor está interesado en tu casa y en mi casa. Él desea romper ciclos de violencia, de pecado, de indiferencia, y Él quiere traer vida y vida en abundancia. Estoy diciendo que Dios es bueno y que sea su nombre glorificado. Que en las casas donde había maldiciones ahora se oyen alabanzas. Que en la casa donde había opresión ahora hay libertad. Que en la casa donde había escasez ahora hay abundancia. Que en la casa donde había pleitos ahora hay paz. Que en la casa donde había chismes ahora hay concordia y hay unidad. Sea su nombre glorificado. Porque el principio es sencillo: 1 hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Oye, sea su nombre glorificado. Voy terminando con esto. El propósito de Dios, el propósito divino es cambiar vidas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Él vino a salvar. Él descendió del cielo. Él dejó su trono de gloria. Dejó, oye, siendo Dios, vamos, se humilló a sí mismo y estando en la condición de hombre, oye, fue hasta la cruz por nuestros pecados, murió para darnos vida, darnos salvación, darnos esperanza. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Señor nuestro. Sea su nombre exaltado. Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Si usted analiza su conversión, se dará cuenta que fue Dios quien tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa en el Edén de ir a buscar a Adán y a Eva, que habían pecado. Cuando nos vio a nosotros muertos en delitos y pecados, Dios decidió acercarse a través de alguien, no sé, a través de alguien,
nos compartió el mensaje de salvación, oró por nosotros en el hospital, el compañero de trabajo, el vecino que se convirtió, alguien que nos testificó, porque los planes de Dios son planes de bien y no de mal, sea su nombre para siempre. Dios es bueno. Termino con esto. Jesús vino por los que están heridos, por los quebrantados, por los que los que están llevando culpas del pasado. Jesús, vamos, se acerca, nos levanta, nos consuela, nos bendice, vamos, y nos pone de pie y nos llama hijos de Él y nos hace partícipe en la familia de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Sea su nombre exaltado. Dije, y por eso le exaltamos y le glorificamos. Dios es bueno. Sé que aquí hay personas que están por primera vez. Este es el testimonio de Zaqueo. Este es el testimonio de alguien que estaba muerto en delitos y pecados y que tenía como herencia espiritual el ser judío, pero conocer a Jesús cambió toda su vida, totalmente, radicalmente. Oye, no basta ser religioso, basta tener una relación personal con el Señor. Voy a invitar, si nos apagan un momento la luz, y le pido que se ponga usted de pie, por favor. Qué bueno que está aquí. Él dice que vayamos a Él los que estemos cargados y cansados y que Él nos va a dar descanso. Eso es lo que dice. Yo les voy a dar descanso. Yo soy tu paz. Yo soy lo que tú necesitas. Vamos. Yo soy tu salvador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu libertador. A lo mejor has estado pasando días, semanas, bajo mucha presión emocional. Él quiere traer paz a tu corazón. Él quiere traer una razón para que tú vivas. Él quiere traer vida a tu vida, una vida diferente, porque el que tiene al Hijo tiene la vida.